Paula Mendoza es colombiana y es asesora de seguros de vida e inversiones. Ella se encarga de ayudar a las personas, a los latinos en Canadá, a construir legado, construir patrimonio y tomar cuidado de lo que más te importa. Paula te va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas para obtener libertad financiera. Así que chicos, démosle una gran bienvenida a Paula Mendoza. Muchas gracias, Malu, por esa introducción. Es un placer estar aquí. Gracias por regalarme este espacio para hablar a nuestra comunidad. El placer es totalmente mío, Paula. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me siento muy emocionada porque hoy día tú nos vas a educar sobre financiamiento, seguros de vida. Cuéntanos a todos un poco de tu historia como migrante en Canadá. Yo nací en Bogotá, Colombia. Básicamente llegué a Canadá ya casi 11 años. Mi yo de 18 años siempre fue como exploremos el mundo. Yo terminé el colegio y pues quería estudiar y después de ahí pues dije, bueno, como ¿qué pasos necesito hacer para llegar a Vancouver? Y pues las cosas se dieron. Obviamente con todo el apoyo incondicional de mi familia, que sé que están escuchando esto, entonces gracias a ustedes porque ellos fueron el canal de apoyo que pues me trajo hasta aquí. Y pues al principio tenía la mente abierta de conocer, de encontrar a personas de diferentes culturas, en hablar en inglés, de mostrar mi cultura, siempre la llevo muy en mi corazón y siempre me encargo de que cada decisión que tome le haga honor a donde vengo, porque al fin y al cabo amo donde vengo. Tú quisiste venir a estudiar a Vancouver a una corta edad. ¿En ese entonces te gustaba algún tipo de curso que tenías en mente ya para tomar? Pues Malu, en realidad fui de esas niñas que les gustaba todo y no sabía qué elegir. De hecho, en una época de mi vida me gustaba mucho la medicina y quería ser doctora, pero después de ahí quería ayudar a los animales porque dije, no, mejor ayuda a los animales, entonces quizás veterinaria. Digamos que tuve esa sabiduría de pausar y fui muy honesta con mi familia y pues les dije, necesito un tiempo para decidir. Igual me presenté a unas universidades en Colombia, en los Andes, la Sabana, también está la Nacional, y me presenté en esas universidades. Digamos, en los Andes pasé a Derecho y también me presenté en la Sabana para negocios internacionales. Y en las dos pasé, pero en ese momento dije, no, necesito pausar y saber en verdad qué quiero hacer. Entonces en esa pausa aprendí un poco de francés y también me fui a voluntariar en una escuela con personas con discapacidad en Barrancabermeja. Y pues me tomé un semestre donde dije, ¿sabes qué? Quiero tomar pasos, buscar ayuda en verdad a qué soy buena y cómo puedo elegir una carrera sabiamente. Terminó siendo un año porque durante esos 6 meses averigüé cómo venir a Vancouver y perfeccionar un poco más mi inglés. Y pues entonces en el segundo semestre de ese año, eso fue en el 2014, mi mamá me regaló la oportunidad de venir a Vancouver y pues vine a Vancouver por primera vez en ese verano y fue una experiencia maravillosa. Y ya después de eso dije, bueno, empecemos con negocios y empecemos a estudiar eso y ya de ahí vamos viendo qué pasa. Entonces me presenté a un diplomado en Business and Management en Douglas College y pues ahí fue donde decidí regresar a Vancouver para pues hacer mis estudios. ¿Cuánto tiempo duró tu programa de estudios ahí? Bueno, al principio el diplomado son solo 2 años y ahí tú puedes ya sea aplicar a otra universidad o continuar tu carrera. En mi caso pues yo decidí completar un bachelor's, entonces ya en ese momento tenía idea de que me encantaba hablar de negocios, de ayudar a las personas a liderarlas, pero en ese ámbito. Yo ya conocía esa pasión porque en la universidad tuve diferentes trabajos donde me requería precisamente eso, como crear ideas, crear iniciativas para que las personas, crear comunidad. Entonces en ese momento dije, bueno, ya sé que me gusta hablar con las personas y pues me gusta en el área de negocios y pues de ahí sabía que dije, bueno, quizás ir a recursos humanos podría ser una buena opción. Por eso estudié psicología organizacional, es la traducción más exacta, y pues terminó siendo un programa de 4 años y medio y con eso saqué mi título profesional en psicología organizacional en ese momento. ¿Tú en algún punto viviendo en Canadá ejerciste como profesional en recursos humanos? Sí, claro que sí, o sea, ese fue mi primer trabajo tiempo completo aquí en Canadá. Eso también fue lo que me ayudó a concretar requisitos que necesitaba para la residencia permanente. Pues digamos que mi proceso fue bastante orgánico. Obviamente pues me tocó esperar un poquito por la pandemia. Creo que muchas personas tuvimos que esperar muchas cosas durante la pandemia, pero bueno, fue un aprendizaje muy bonito y pues precisamente eso es lo que me ayudó. Yo estoy muy agradecida con mi carrera en recursos humanos. Ha sido una experiencia maravillosa y sé que lo que agarré de ahí pues también me ayuda precisamente a conectar con las personas en lo que hago en el área de finanzas ahorita. ¿Cómo así decidiste dar el switch de recursos humanos a ser asesora en seguros de vida? Soy una
persona que ama tomar las oportunidades, precisamente por eso estoy aquí en otro país y sacarles el mayor provecho que pueda. En realidad, bueno, estaba en mi carrera de recursos humanos y empezando que siempre he sido muy cuidadosa con mis finanzas personales y siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo puedo ser mejor, no? Y pues eso me lleva a leer libros, a educarme y pues obviamente como a mantener un plan, ser disciplinado en, por ejemplo, invertir cierta cantidad cada mes. Y pues también tuve el honor de estar rodeada de personas que hacían lo mismo y pues ya iban más adelantados. Entonces, a través de su guía, valoro mucho la curiosidad, soy una persona muy curiosa, entonces estaba abierta a intentar cosas nuevas. Y entonces así empecé, digamos, a comprar mis primeras acciones. Bueno, en ese momento era como, veamos qué pasa. En ese momento, pues obviamente yo dije, sé que es importante aprender sobre el dinero porque es una herramienta, sobre todo en un sistema capitalista como aquí en Canadá, pues tú necesitas aprender eso, ¿no? Al principio fue así muy orgánico y pues ya en el 2024, desde el 2023 finales, como que empecé a que otras personas están haciendo cosas diferentes, porque aquí en Canadá es como comprar propiedades caro, hacer lo que sea es caro. Entonces como que personalmente ya estaba cansada de escuchar lo mismo y sabía que esa historia no me pertenecía. Entonces dije, bueno, quiero rodearme de personas que tengan otro tipo de preguntas en vez de solo entrar como en una queja, ¿no? En una clase de queja. Y pues con eso me encontré con un seminario, precisamente cuando lanzaron el First Home Savings Account. Pues en ese momento ya tenía mi residencia, entonces ya podía aplicar a eso y pues dije, bueno, ¿cómo puedo comprar una propiedad aquí o qué puedo hacer, no? Encontré información, como te digo, siempre me gusta aprender antes de que pase algo. Pues dije, esto está muy interesante y pues obviamente ellos me hablaron sobre la oportunidad de sacar la licencia. Parte de mí estaba resistente porque pues era algo totalmente nuevo. Claro. Aunque hay cosas que se trasladan un poco, por ejemplo, el plan pensional canadiense ya lo conocía un poco pues por trabajar en recursos humanos, aparte de beneficios, todo eso digamos que lo pude transferir a esto, ¿no? Como tuve personas que me retaron, o sea, que me hacían comprometerme a tener esa disciplina y pues así saqué la licencia. Y a partir de ahí ha sido como abrir mercado, decirle a las personas, estos son los servicios que brindo para agregarle valor a sus vidas, ¿verdad? Porque es sobre servir. Tú has trabajado con muchos latinos aquí en Vancouver. Sí. Cuéntame, en base a tu experiencia, ¿qué factor o patrón similar ves en todos los latinos trabajadores en Canadá? Algunas personas llegan con una mentalidad de, me toca empezar desde abajo o me toca trabajar en esto porque no hay nada más. Eso es algo que he notado que es un patrón en algunas personas, como siempre creer que debemos empezar desde abajo, y no estoy diciendo que eso esté totalmente mal, pero sí he notado que es más como de no hay más opciones, o sea, como muy solo es esto y ya. Me he dado cuenta que tener una mente un poco más abierta y ser curioso, hacer preguntas, hablar con extraños o preguntarles a otras personas que ya tengan los resultados cómo lo lograron, puede ser más útil para encaminarte a lo que en realidad quieres, en vez de pues simplemente decir como aquí es caro o aquí no se puede o aquí es difícil, ¿verdad? Porque una creencia es algo que tú tienes mucha certeza, ¿verdad? Entonces si yo vengo a Canadá y digo aquí la vida es muy difícil, ¿cómo se va a desarrollar tu vida, verdad? Difícil, claro. Eventualmente la vida te va a decir, sí, soy difícil. Entonces claro. Aquí están todos estos retos y es como cambio esa creencia, porque empieza en la mente. Claro. Para poder mirar otros horizontes, porque pues algo que sí es claro es que hay muchas oportunidades aquí y simplemente es saber cómo encontrarlas o incluso crearla, porque a veces tienes que crear las oportunidades. ¿Cómo así llegaste a conocer a las personas correctas que en algún punto de tu vida te lograron ayudar para tú experimentar e invertir en bolsa, aprender de finanzas en Canadá? Primero, siempre he sido una persona muy curiosa. La calidad de tu vida está muy correlacionada con el tipo de preguntas que haces. Orgánicamente, porque ahora soy un poco más consciente de eso. Antes, pues no, o sea, antes era como, bueno, mi objetivo es independizarme, ser una mujer independiente, tomar control de mis finanzas, no depender de nadie
y pues logré eso como a los 20 años en cuanto a mantenerme en mis gastos personales. Y pues en ese momento dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué otra curiosidad? Y pues también creo mucho en Dios, creo siempre en un poder más grande. Dios le va poniendo personas a uno que lo ayuden a guiarse, ¿no? Entonces yo tenía un compañero en Douglas College que le gustaba mucho el tema de inversiones. Él manejaba ya la plataforma de Wealthsimple, que ahorita sé que es muy grande, pues cada vez sigue creciendo más. Él me contaba cómo funcionaba el tema de los stocks. Entonces pues simplemente voy a empezar con $100. Entonces hice mi primera transferencia. Me acuerdo mucho que estábamos cenando y me dijo, listo, hazlo, y yo estoy aquí como para guiarte. De ahí pues también me guió con otro tipo de inversiones, y sinceramente ha sido más precisamente de ese punto de curiosidad y buscar información, y luego venir a filtrarla, porque pues no todo lo que está afuera te va a servir, y pues obviamente asegurarte de que estés mirando lugares que sean confiables. A partir de ahí también me encanta mucho escuchar los podcasts, escuchar personas que simplemente ya han logrado. O sea, un libro es el resumen de alguien que trabajó por décadas para lograr algo. Si te das cuenta en perspectiva, incluso si te demoras un mes leyendo un libro, igual estás condensando décadas de esa persona, el valor que te puede agregar. Personas como Ray Dalio, que en el mundo de las finanzas él es uno de los mejores. Él te explica incluso cómo crear un portafolio all seasons y cómo puedes mitigar, por ejemplo, el impacto de recesiones y como factores más macroeconómicos, ¿no? Precisamente todo eso me causaba mucha curiosidad, porque sabía que en algún momento uno igual está siendo afectado por eso, quieras o no, porque está fuera de tu control, ¿verdad? Entonces, más bien prepararte con conocimiento y aplicarlo. ¿En qué consiste en sí tu trabajo? ¿Nos puedes explicar cómo tú le añades valor aquí cuando tú brindas tus servicios? Mi objetivo principal es primero educar a las personas en cómo funciona el sistema canadiense pensional, por ejemplo. También cómo creamos un plan financiero sólido. A partir de ahí, qué herramientas tiene el sistema, en mi caso pues a través de las instituciones más grandes que son las aseguradoras, qué herramientas hay para que tú puedas poner tu plan en acción, ¿verdad? Entonces, el hecho de que una persona deje de, digamos, poner su dinero en el colchón, ya eso es un avance. Y que lo pase a una cuenta de ahorros donde pueda tener rendimiento, ahí ya está empezando a hacer un cambio. A partir de ahí, pues ya te puede llevar a cumplir más metas, como por ejemplo adquirir una propiedad o pagar tu educación, pagar una deuda que quieres hacer más rápido. Entonces, siempre va como de niveles, y lo importante es que las personas entiendan cómo protegen sus ingresos también, porque estás de acuerdo, Malu, que todos tenemos riesgos. Sí. Puede ser una enfermedad, puede ser fallecer, todos vamos a fallecer en algún momento, o puede ser un accidente. Todo eso va a tener impactos financieros. Entonces es como mitigamos que eso no te vaya a alejar más de una meta. Por ejemplo, comprar una propiedad. Si Dios no lo quiera, llega a pasar cualquiera de esas cosas, ¿qué herramientas tienes para que tú no te atrases de esa meta? Entonces, al principio eso es lo que llamamos como una base de proteger tus ingresos, y pues hay muchas herramientas que ofrecen las aseguradoras, y ya a partir de ahí, ¿qué más puedo hacer para que tu dinero trabaje para ti? O sea, los seguros que ofreces protegen nuestro patrimonio, nuestra salud también. Sí, exacto. Hay muchas herramientas financieras que pueden ayudarte a protegerte en caso de padecer una enfermedad. Otras herramientas que puede ser en caso de disabilidad, como estás protegido 24/7. Obviamente muchas personas son empleados y hay algo que se llama Work Compensation Plan. En caso de que algún momento tengas un accidente, es WCB, te puede cubrir para eso, que es responsabilidad del empleador. Pero ahora, ¿qué pasa si te pasa fuera de tus horas laborales? También hay opciones que te pueden proteger y te puede cubrir esos ingresos mientras te recuperas. Entonces, el objetivo de todos esos productos es brindarte tranquilidad financiera mientras te enfocas en lo más importante, que es recuperarte. Porque estamos de acuerdo que si ya de por sí estar enfermo genera estrés, ¿no? Genera energía biológica. Entonces, en ese momento, tener cargas financieras, porque pues el sistema simplemente no va a decirte, ok, ¿sabes qué? No me pagues renta o no pagues la hipoteca mientras estás enfermo. No existe esa clase de beneficios. Entonces, es como tú te preparas para eso, para que en el momento en el que suceda, pues
tú estés listo y tengas esa paz financiera. ¿Y qué productos brindas? Hay diferentes herramientas, como te decía, todo empieza de cómo construir un plan financiero sólido. Entonces, sobre la protección de ingresos, obviamente están los seguros de vida, los seguros en caso de enfermedades críticas, en caso de disabilidad, y luego también tenemos la parte de inversiones, de cómo hacemos que el dinero trabaje para ti, que puede ser a través de una cuenta como la Tax Free Savings Account, el RESP, la ESP, que es para la educación de los hijos, y pues también está la parte de como la First Home Savings Account, que va a funcionar para mantener dinero trabajando libre de impuestos para adquirir una propiedad. Eso es básicamente en grandes rasgos, pero pues ya si vamos a la lista, pues también está la parte de seguros de salud extendida, y pues para las personas que tienen empleados y quieren ofrecer beneficios, de estos beneficios para sus empleados, también se les puede ayudar con el plan. Es algo bastante 360. Ahorita mi especialidad está más enfocada en generar finanzas personales, en la parte de patrimonio para familias, como proteger sus activos y asegurarse de que todo vaya a transferirse a la siguiente generación. Me he enfocado más que todo en eso, pero tengo un equipo con la empresa en la que trabajamos, podemos siempre ayudarlos con cualquier otro tema. Tú nos ayudas a multiplicar nuestro dinero aquí en Canadá. ¿Cómo sabes en dónde invertir tu dinero? Básicamente es a través de estudiar y qué es lo mejor para ti, qué tanto conocimiento tú tienes. Entonces, en la asesoría también miramos cuál es tu perfil de riesgo y tu perfil de inversión. Obviamente es decisión del cliente irse por algo que yo le puedo aconsejar en ese momento, y pues obviamente hay diferentes gráficos que nos ayudan a ver cuál ha sido el rendimiento histórico. En finanzas, el rendimiento histórico es lo que nos ayuda a ser lo más preciso, porque pues en el mundo financiero no hay nada garantizado, como hay muchos factores macroeconómicos que siempre van a controlar o van a impactar la volatilidad de los mercados. Entonces, la mejor manera es mirar históricamente qué ha sucedido y cómo podemos tomar una decisión informada a partir de ahí, entendiendo las fluctuaciones de los mercados y todo lo que pueda suceder. ¿Cuánto es la tasa de ganancia aproximadamente en todas las carteras que manejas? Ahorita estoy trabajando con unos fondos que han tenido rendimiento compuesto histórico como de 22.42%. El Nasdaq es uno de los índices ahorita que está generando más, y históricamente está oscilando entre ese 19 a 22%, lo cual es bastante bueno para un rendimiento así. O sea, seguro ya pasas la inflación, que es lo más importante, y pues el dinero está trabajando para ti. ¿Tú consideras que es una mejor opción invertir tu dinero con un banco convencional o con las aseguradoras? Quiero decirle a todos súper claro que el peor acción que puedes hacer ahorita es dejar tu dinero descansando en check-ins o savings. Siempre ponlo en un vehículo que te vaya a generar. Eso también puede ser en el área inmobiliaria, con las aseguradoras. ¿Cuál es la ventaja específica con las aseguradoras? Que van a haber ciertas garantías en cuanto, por ejemplo, si Dios no lo quiera, el mercado bajó un 30% y tú tenías 10,000. Quiere decir que en ese momento fluctúa a 7,000 y la persona dueña de la cuenta fallece, entonces la aseguradora ofrece un 75%. Que es otra cosa con la aseguradora y los fondos segregados, que así es como se llaman cuando los maneja una aseguradora, es que el dinero va directamente a los beneficiarios. Una cosa que también siempre les aconsejo a mis clientes es que saquen un testamento, porque a la hora de fallecer, y si no lo sabían, para el ejemplo, que tú tengas tu dinero, para mantenerlo simple, los $10,000 en un savings y un checking, en ese momento falleciste, se va a algo que se llama estate y va a ser administrado por el gobierno. Puede tardarse hasta años en decir, bueno, si tú tienes un hijo y quiere reclamar ese dinero, va a ser un montón de procesos para que ellos tengan que comprobar que en realidad eres el hijo, y pues obviamente sabemos, chicos, así como la parte migratoria puede ser muy demorada, también lo puede hacer en esta área del gobierno. Entonces, ¿cómo mitigamos todo eso? Podemos usar estos fondos segregados donde el dinero va a llegar a tu familia por tarde 7 días hábiles, y pues van a haber esas garantías que te digo. Entonces, esas son lo que hace mayor diferenciador entre invertir con un banco. Obviamente algunos bancos también te dan la opción de beneficiario, pero pues las garantías y eso viene más sobre los fondos segregados, que precisamente están manejados por las aseguradoras. ¿Y cuál es otra ventaja? Las aseguradoras son mucho más grandes, están más protegidas, aseguradas por el gobierno. Existen herramientas que nos da el gobierno como el TFSA, First Home Savings Account y el RRSP. Explícanos, Paula, qué es y por qué nos beneficia tanto tener ese tipo de cuentas. Podemos dividir esto en 3 grandes categorías, y cómo se dividen esas categorías es cuáles
es el impacto fiscal que va a tener este tipo de cuentas en cada uno de ellos. Entonces tenemos la categoría donde es libre de impuestos, que en ese caso es la cuenta Tax Free Savings Account. Entonces digamos que tú pones a trabajar $10,000 ahí y generas el 20%, pues sería $2,000 de ganancia. En una cuenta de ahorros normal, como en un banco, bueno, primero no te va a dar tanto rendimiento, pero lo que generes de ganancia se va a generar en un ingreso fiscal. Entonces va a tener impactos en tu ingreso. Entonces simplemente va a aumentar eso. Si por ejemplo haces 50,000 al año y generas otros 2,000, digamos, de ganancias ocasionales, ahora tus impuestos van a ser sobre el 52,000, no 50,000, que es tu salario. En una Tax Free Savings Account, esos $2,000 simplemente son libres de impuestos, para continuar con el ejemplo. Luego tenemos algo que se llama Tax Defer. Quiere decir que no te cobran impuestos ahorita, incluso te deducen, pero en el futuro va a convertirse en un ingreso que va a tener impactos fiscales. Y en eso están las RRSP y las RESP, dependiendo de cómo lo usamos. Las RESP es simplemente para el retiro. Es básicamente lo que tú estás poniendo ahí para tu retiro. No es aconsejable para todos porque hay personas que ya de por sí están en el bracket un poco más bajo y pues se requiere un poco de estrategia de cómo vamos a usarla y qué ventajas y beneficios va a tener para el cliente. Obviamente la RESP también tiene sus límites y es únicamente para educación. Luego hablamos de otro tipo de categoría que es Tax Advantage. Ahí vamos a poder ubicar un poco la First Home Savings Account y también algo como un seguro de vida permanente, que es un activo, que bueno, eso es un tema bastante grande, pero ahí vendría eso. Cómo vas a utilizar el dinero va a depender de qué impactos fiscales pudieras llegar a tener. Entonces, como hay ventajas fiscales, por eso se llama Tax Advantage, que esas son las tres grandes categorías. Las repito, está la parte de libre de impuestos, luego está la parte de impuestos más tarde y ventajas fiscales. ¿Y una persona puede crear este tipo de cuentas desde el primer día que migra? Sí, siempre y cuando tenga un SIN number válido puede crearlo. Y creo que hay un tope de dinero anual que debes invertir, ¿cierto? Sí, claro. El gobierno determina ciertos topes, de hecho para todo, para el RESP, para el TFSA, para el First Home Savings Account. Siempre es bueno estar informado de cuáles son esos topes. Como lo sabes, tu contador te puede ayudar. Apenas tú haces tu primera declaración de impuestos, pues te puedes abrir una cuenta en CRA y lo puedes tener en tu celular, y también va a estar disponible en lo que se llama Notice of Assessments. Obviamente, para más información sobre eso, les recomiendo que hablen con su contador directamente, o si ustedes hacen sus impuestos, simplemente es ver esa Notice of Assessment. Uno de los productos que también tú ofreces, Paula, es el seguro de vida universal. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto? Claro, Malu. Sí, el seguro de vida universal es un seguro de vida permanente. Hay dos tipos, es el universal y el whole life. El universal es básicamente como dos productos en uno, ¿no? Tienes la parte en que igual tienes una prima para el costo del seguro, que básicamente está protegiendo en caso de que alguien fallezca, se paga un dinero al beneficiario. En Canadá específicamente es libre de impuestos. Y tienes una parte que es lo que les decía de ventajas fiscales, que está creciendo. Puedes poner dinero a trabajar ahí, que tampoco va a tener impactos fiscales inmediatos. Ese seguro ofrece esa flexibilidad de quiero proteger a mi familia o quiero proteger a mis activos. Si eres una persona joven, funciona como un activo. O sea, es algo que tú puedes poner a trabajar tu dinero ahí, aprovechas que está saludable y adquieres un costo de seguro bastante cómodo, precisamente por lo que somos jóvenes, y dejas tu dinero trabajar ahí, así que cuando tus necesidades financieras van cambiando, pues tienes eso como parte de tu portafolio. El seguro de vida universal es simplemente ese dinero que se está ahorrando, ahora está siendo invertido en índices como el S&P 500, el Nasdaq, que básicamente son bolsas financieras donde hay muchas compañías como Tesla, Costco, Microsoft. Básicamente son 500 de las más grandes compañías, entonces eso nunca va a cero, sí va a tener fluctuaciones, pero precisamente porque la probabilidad de que todas esas compañías quiebren el tiempo pues es muy baja. En este momento hemos visto que eso tiene buenos rendimientos. Como te decía, históricamente se ha visto esos rendimientos, entonces precisamente así es como determinamos, bueno, el dinero puede trabajar aquí, pues tiene grandes potenciales para seguir creciendo. El Universal Life
lo diferencia mayormente eso. También es un producto flexible en cuanto a las primas también, entonces es un poco más asequible a la hora de adquirirlo. Y obviamente esta estrategia debe ser monitoreada por el mismo dueño en este caso, y pues obviamente siempre ir de la mano con su asesor, en este caso ir conmigo, informarse, y pues obviamente directamente tienen la información con la aseguradora en caso de. Se puede manejar holísticamente en ese aspecto y hay varios ojos mirando que el producto esté generando rendimientos, porque eso es lo más importante. ¿Cuál es el monto mínimo que uno puede invertir en ese tipo de producto de seguro de vida? Bueno, pues depende mucho de la persona, porque los costos de seguro van a depender de la edad de la persona y de los hábitos. Por ejemplo, si una persona fuma o no fuma, pueden variar los precios. Pues de lo que he visto ya ayudando a varias personas en este aspecto. Gracias a todos. Quiero pausar aquí y agradecer a todos los que han confiado, pues que sé que les he servido de la mejor manera. Gracias. Entonces, en ese sentido, va a depender. O sea, por ejemplo, he tenido clientes que lo ponen en su hijo, en su bebé. Entonces, obviamente, ellos pueden empezar con algo de $80, porque pues es lo más joven y saludable que vas a estar en tu vida. Un bebé. Entonces, pues, pueden empezar con algo así y les alcanza para cubrirse por $500,000. Una persona, digamos, como mi edad yo tengo 29, aquí ya les estoy diciendo cuántos años tengo. Puedes mirar, dependiendo de la cobertura, ¿no? Ajá. O sea, puede ser, digamos, $600,000 con $200. Sí, creo que básicamente depende de qué factores depende de la cobertura y cuáles son tus necesidades de asegurarte también. Al fin y al cabo, el mensaje que también quiero promover es que nuestro mayor activo y lo más valioso que tenemos es el tiempo. A veces es no el tiempo del mercado, porque siempre decimos cuándo, sino el tiempo que estás dentro del mercado. Lo importante es empezar y ya a partir de ahí es aprovechar el tiempo y el interés compuesto, que al fin y al cabo es lo que va a hacer la magia, por decirlo de alguna forma. Claro, y en este caso de seguros, ¿tú puedes tener acceso a tu dinero en cualquier punto de tu proyecto de vida? Sí, tú puedes tener acceso a tu dinero en cualquier momento. Obviamente al principio, como comprar un activo, pues lo quieres dejar que el dinero trabaje para que tenga cierto rendimiento. Dependiendo del capital que le estés poniendo, va a determinar qué tan rápido puedes utilizar el dinero, pero de por sí es tu dinero y puedes acceder. Hace un ratito mencionaste Wealthsimple. ¿Cómo lo explicarías de una manera mucho más sencilla a la audiencia? Sí, Wealthsimple es una plataforma que te permite comprar acciones en cualquier momento. Es súper sencillo. Incluso ahorita, si quieres, podemos demostrarle a la audiencia qué tan sencillo puede ser. Simplemente es una plataforma, tú compras acciones. Una acción es como un pedacito de una empresa. Si la empresa le empieza a ir muy bien, pues obviamente vas a tener lo que llamamos dividendos, que es como, por decirlo así, para mantenerlo sencillo, un salario que te da por tener el dinero ahí. O sea, tu dinero está generando dinero para trabajar ahí. Más o menos. Bueno, está la parte donde puedes hacer tu mismo portafolio. ¿Qué significa eso? Tú puedes decir, bueno, quiero una acción, por ejemplo, de Tesla, una acción ya directamente de las compañías, una acción del Banco de Nova Scotia aquí en Canadá, otra acción de BMO, entonces son como pedacitos, o Air Canada, pues digamos que para todos los gustos y sabores. Es muy intuitiva de usar. Yo la he usado pues simplemente por curiosidad personal y pues eso me ha ayudado a completar metas financieras que yo había tenido. Es muy fácil de usar y obviamente lo recomiendo diversificar con otras cosas, pero es un buen inicio si te interesa aprender de, bueno, cómo funcionan las acciones y úsala a tu favor, obviamente, bajo una guía. De hecho, ahorita han generado mucha curiosidad de esto, entonces estoy trabajando en agregar eso en mis servicios y agregar como asesorías de coaching para utilizar esta plataforma específicamente, porque, bueno, yo la he usado ya por casi 6 años y me ha dado muy buenos rendimientos, nunca he perdido dinero y la verdad pues me siento orgullosa de hacer eso y quiero agregarle valor a la comunidad a través de ese coaching. Síganme en mis redes sociales y ahí van a poder estar atentos para cuando lance este tipo de servicios. Ahorita ya lo he venido ofreciendo a algunas personas que están muy interesadas y pues tiene un valor por hora y básicamente les agrego valor en cómo crear su propio portafolio. Es una de las metas para el 2026. En eso andamos, para agregarles siempre y servirles de la mejor manera. Chicos, todas sus redes sociales van a aparecer en la cajita de descripción
descripción de igual manera para que ustedes vayan a contactar a Paula. Pau, hay muchas personas, incluyéndome, que en algún punto pensaron que este tipo de plataformas como Wealthsimple no funcionan, o yo creo que es el miedo lo que nos mueve a no querer invertir nuestro dinero. ¿Qué consejo le darías a las personas que temen invertir dinero en Wealthsimple? Es una reflexión interesante. No específicamente en Wealthsimple, es simplemente arriesgarnos. O sea, la verdad es que hay veces que el costo de no hacer nada es mucho más caro a arriesgarte. Lo digo por experiencia propia y obviamente comprendo los nervios que puede generar empezar este tipo de inversiones o este tipo de cambios en tu vida financiera. Lo he visto en muchas personas, pero lo he visto conmigo misma en mis asesorías. Dentro de todo lo que yo hago, siempre es dando el ejemplo. Quiere decir que los productos que yo tengo, yo también estoy invirtiendo con mis clientes, yo también me estoy arriesgando. Entonces creo que cuando tienes ese apoyo donde no soy solo yo mirando qué funciona para ti, sino que yo también invierto en las cosas que te estoy aconsejando, es como no estás solo, ¿verdad? Y eso es algo que me ha ayudado un montón durante mi vida, porque las personas que me han aconsejado, ellos mismos han aplicado la estrategia. Entonces creo que al mirar el ejemplo de otros, pues nos ayuda como a estar un poco más tranquilos. Sí. Y a saber que no estamos solos, es simplemente naturaleza humana. En ese sentido, eso es lo primero. Y pues recordar que a veces hay costo de no hacer nada. Y cómo puedes saber eso, hay muchas maneras que yo en las asesorías muestro, como la regla de 72 te ayuda a determinar ese tipo de cosas, un montón de cálculos que se puede hacer un poco más especializados. Y siempre es mirar cuál es tu por qué más grande, ¿no? Creo que eso es algo que también me ayuda a tomar más riesgos y obviamente a hacerlo de la mejor manera y de lo más informado posible. ¿Y es fácil comprar una acción en Wealthsimple? Malo, es lo más fácil que puedes hacer. Si quieres te puedo mostrar y le puedo mostrar a la audiencia. Sería increíble. Un ejemplo de Ajá. cómo puedes adquirir una acción. En este momento puedo abrir Wealthsimple y enseñarles. Puedes empezar en las cuentas TFCA, todo eso. Puedes empezar en Wealthsimple con $10 en fondos segregados, que es lo que les expliqué en la anterior sección. Es básicamente con $50 por si tú eliges con cuánto inicias. Entonces le doy clic aquí en Buy y tú le puedes poner cuántas acciones puedes comprar. Si es por market, lo que haces es, por ejemplo, tú dices, bueno, quiero invertir $500 y ahí te va a aparecer cuántas acciones te da con ese dinero. Entonces voy a poner, por ejemplo, $400. En este caso, digamos, si estás comprando Tesla, está valorizado en USD. La idea es que eso no lo den canadienses, entonces la misma aplicación te va a ayudar a mirar la conversión. Simplemente le das a aceptar de dónde quieres los fondos. Si necesita más por el tema de la conversión, simplemente le das submit. Y en este momento pues los mercados están cerrados, pero ya aquí tú puedes ver que compré en Tesla. Así. Por ejemplo, si es que el valor de la acción sube, tú estás ganando dinero en la diferencia. Sí, exacto. O sea, hay una diferencia. Si tú, digamos, para el ejemplo, si solo tuvieras esa acción, la misma plataforma te dice cuánto ha crecido en porcentaje y en valor, pues en dólares. Entonces, básicamente es súper fácil. O sea, tú dices, listo, si gané, pues simplemente aprovechas la ganancia. Obviamente no lo vas a ver tan significativo si pones $10 versus si lo pones a trabajar una cantidad mucho más grande, ya sea 5,000, 10,000, ¿verdad? ¿Qué es lo que aconsejan los expertos en esto? Es básicamente aprovechar el interés compuesto durante el tiempo. ¿Cuál es la idea del mercado? Es tener más unidades, ¿no? Es simplemente cambiar cómo lo miras, ¿no? O sea, cuando baja lo que haces es una oportunidad para comprar más unidades. Porque está más barato. Exacto. Yo escuché esta analogía y me encantó, la he usado. Es como comprar soldaditos. Al principio tú entras con 5 soldaditos, ¿verdad? O sea, digamos que cada unidad de mercado o cada acción es un soldado. Entonces, si tú tienes 10 soldados y luego, bueno, fluctúa y eso baja, entonces dices, bueno, eso es una oportunidad para comprar lo que me costaron estas 10, ahora puedo comprar el doble o quizás 30% más, bueno, dependiendo en cuánto haya fluctuado, y ahora vas a tener, en vez
de 10 puedes llegar a tener 100 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estar siempre capitalizando durante el tiempo? Es que vas a aprovechar el interés compuesto en todo el tiempo que vayas inyectando ese dinero. Entonces, ya a largo plazo vas a ver una ganancia mucho mayor a que si solo esperas cada vez que baje el mercado. Y básicamente nunca pierdes, porque sé que eso también es como el miedo de unas personas: voy a perder mi dinero. Con acciones sí es un poco más riesgoso, no te voy a decir que no, porque pues en Tesla sí, la probabilidad de que Tesla quiebre en este momento de nuestra historia es muy baja, pero pues puede suceder, ¿no? Si la empresa en sí se va a bancarrota, ahí es donde sí podría haber una pérdida pues masiva, ¿no? No solamente para uno que tiene un pedacito, sino pues para muchas personas. Eso por un lado. Pero si inviertes en índices o en el S&P 500, en fondos segregados, es un poco más seguro, porque sí van a haber fluctuaciones, pero pues como les explicaba en una nota anterior, básicamente la probabilidad de que todas 500 compañías quiebren pues va a ser muchísimo menor a que una sola compañía pues pierda, ¿no? Entonces por eso es que es bueno diversificar. Digamos, puedes tener un dinero en Wealthsimple, puedes tener fondos segregados, puedes tener un seguro de vida. Entonces la diversificación sí nos va a ayudar un montón a mitigar todas esas pérdidas. ¿Y cómo sé cómo diversificar? Pues básicamente dependiendo de los activos en lo que lo vas poniendo, la idea es diversificar el riesgo de esos activos. Esto te puede servir para muchas cosas. Yo así compré mi primera propiedad aquí. ¿Recuerdas qué acción compraste? No, la verdad no. La verdad no, porque también estaba tan nerviosa como voy a poner estos 100. Sí me acuerdo de la cantidad, fueron $100. Claro. Entonces era como, oh my God, $100 es como una semana de comida. En ese momento yo dije, listo. Y es donde empecé a escuchar, ¿no? O sea, de cómo puedo crear un portafolio que sobreviva a todas las temporadas, porque pues la vida es de temporada. No siempre vamos a estar en verano, no siempre vamos a estar en primavera. Entonces es como en el mercado también existen esas temporadas. Obviamente la recesión, obviamente va a haber momentos donde todo se valorice. Entonces, como tú aprovechas, o sea, al fin y al cabo, ¿cuál es la oportunidad de cada temporada? En ese momento no era consciente de qué temporada estábamos, pero me siento muy afortunada de que la decisión que tomé en ese momento me ayudó a eso, ¿no? Entonces también siento que es la decisión que tomo hoy está ayudando a mi yo futuro, a la persona que quiere lograr, por ejemplo, adquirir una propiedad o retirarse. Entonces siempre es como pensar en tu yo futuro de una manera pues sana y con confianza de que está siendo guiado en ese momento. Un ejemplo sencillo, tomando el ejemplo de Tesla. Compraste tus acciones y creció en un 70%. ¿Puedes tener acceso directo e inmediato a ese dinero? Sí, Wealthsimple es súper sencillo. Así de la misma manera en que lo pudieron comprar, también pueden venderlo y ya tomar el dinero. Yo he sacado dinero de ahí y está líquido dentro de mi cuenta bancaria dentro de los siguientes 2-3 días hábiles por tarde. La misma aplicación te avisa. ¿De qué depende que una persona reciba dividendos de las acciones invertidas en una compañía? Bueno, no todas las compañías te van a dar dividendos, eso depende. Digamos, en una plataforma como la de Wealthsimple, tú puedes mirar históricamente también cómo se ha venido comportando esa compañía y si te puede dar dividendos o no. Eso tiene muchos factores, va a depender de qué tan antigua es la compañía, qué tanto flujo de caja tiene esa compañía y también cómo quieren mantener a sus inversionistas dentro de ahí, ¿no? No todas te van a dar, pero algunas sí. ¿Cuáles compañías vale la pena invertir en? Tesla es una de mis favoritas. El Banco de Nova Scotia, porque es un poco más conservador. De por sí, todos los 5 grandes bancos de Canadá te pueden dar como una cierta estabilidad. En caso de que necesites ese dinero por X o Y razón, puedes sacarlo de ahí. Depende de gusto personal. Digamos, yo también he invertido como en Air Canada, en compañías de retiro, porque pues básicamente ese tipo de industrias, o sea, es como mirar la industria en sí y qué tan riesgosa es esa industria. Por ejemplo, la industria de casas de retiro aquí en Canadá es muy estable porque casi todas las personas están retiradas. De hecho, no hay tanta demanda para ese tipo de cosas. Sabes que eso, incluso entrar en esa industria de cualquier manera, ya sea de inversionista, teniendo una acción o incluso pues buscar una manera de invertir más a fondo, puede ayudar un montón. También depende de tus gustos personales, porque hay personas que les gusta más en biotecnología, no sé, en toda la parte de cómo cuidar el medio ambiente. Entonces hay de todo para todos. Tú eliges, pero siempre recomiendo mirar el historial
y mirar cómo se han comportado las acciones y pues también ver tu perfil de riesgo y pues también divertirse con eso. Yo creo que también me ha ayudado mucho a divertirme en el proceso, pero sí, yo creo que los bancos canadienses y Tesla o cualquier compañía que por sí esté en el Nasdaq va a ayudar un montón. En el 2020 que pasó lo de la pandemia, el mercado cayó bastante. Hay personas que retiraron todo su dinero y otras personas que lo vieron como oportunidad, que dijeron, ok, voy a comprar más, voy a invertir más. Exacto. ¿Tú qué hiciste? Me encanta invertir más. Siempre que algo cae, es una oportunidad para que tú inviertas más. Definitivamente mi perfil inversionista personal está en crecimiento agresivo. Me encanta, o sea, es una herramienta muy poderosa y me encanta aprender más sobre esto y soy muy abierta como a aprender de qué hacen otras personas. Así que si tú también estás en esta industria, podemos compartir conocimientos sin duda. Me encantaría conectarme con esas personas también. Yo, por ejemplo, tengo un perfil más moderado. A mí no me gusta mucho sentir esa presión de que mi dinero tiene riesgo a perder valor. ¿Cuál es la mayor dificultad de trabajar en esta industria? La mayor dificultad creo que viene de la parte psicológica de las personas. O sea, obviamente la idea es que cada quien tome una decisión a partir de la información de que tú le das. Pero sí he notado que hay personas que psicológicamente tienen ciertas creencias sobre el dinero o su relación con el dinero y pues yo intento agregar valor para que abrir como un espacio donde cambie un poco eso y se forme para dar la oportunidad para esas personas de crecer. Pues obviamente es un trabajo personal también, entonces yo creo que hay personas que simplemente están muy cerradas a la idea de un cambio o de otras ideas. Digamos que eso ha sido más como una observación. Al principio sí era como interesante, digamos de esa manera, y un poco complejo entenderlo, pero ya con el tiempo pues me di cuenta que ya era un trabajo psicológico que cada persona tiene y pues uno simplemente está ahí es para regalar el valor y que ya las personas tomen su decisión lo más informada posible. Cuéntanos tu experiencia comprando una propiedad en Canadá. Bueno, es una experiencia bastante divertida porque al principio es informarse de cuáles son los pasos que necesitas. Obviamente al principio es como crear un checklist, ¿no? O sea, como, ok, tengo esto que me falta y pues trabajar pues los requisitos que te hagan falta. En mi caso, pues siento que fue algo muy orgánico, ¿sabes? Como que al principio no sabía si era una buena idea invertir acá o no. Y pues por razones personales yo me di cuenta en un momento que estaba pagando una renta exorbitante para lo que pues ese dinero sí estaba cubriendo mis necesidades de hoy, pero efectivamente hasta ahí paraba, ¿verdad? Entonces como que dije, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? Yo ya tenía alguna información, había hablado con algunos asesores de hipotecas, ellos me habían guiado a ver qué más requería y qué pasos podría tomar para acercarme a eso. Y pues llega un punto donde tú dices como, oye, ¿sabes qué? No estoy tan lejos, como que hagámoslo, ¿sí me entiendes? Llegó un momento donde yo ya tenía ahorros para el down payment, entonces simplemente era mostrar ingresos menos volátiles porque las instituciones financieras, los bancos quieren mirar que tú tengas ingresos estables por al menos 2 años, ya sea a través de un empleo o a través de un emprendimiento. Básicamente eso fue lo que, digamos, la última pieza de mi rompecabezas y pues en ese momento me conecté con un asesor hipotecario y pues él me guió a eso, cuáles eran mis factores y qué tanto podía yo prestar, porque hay un proceso donde obviamente eso se les puede explicar mejor un asesor hipotecario, pero en mi caso era como que te dan un pre-approval y eso es como tu tiquete a saber cuál es el máximo monto que tú vas a tener para una propiedad y a partir de ahí ya dices, ok, esas son las propiedades que hay en el mercado con la asesoría de un agente inmobiliario. Ya con esa persona me dijo, bueno, listo, miremos aquí qué se puede dar. Su nombre es Sebastián, también lo súper recomiendo, él me ayudó a dar una decisión informada de qué propiedades habían ahí y pues obviamente viene el gusto personal de qué hay y qué no hay y qué área podría tener fuerte valorización en el futuro, ¿verdad? ¿Qué fue lo más estresante del proceso de comprar una casa para ti? Yo creo que ya como el papeleo que tienes que hacer al final y pues también los nervios. Es una responsabilidad grande, pero sabes que yo sabía que lo tenía que hacer y empiezan a llegarte un montón de preguntas de ¿será que es lo mejor? ¿Será que no? Pero viene a lo mismo, o sea, en el tema de la parte inmobiliario, o sea, yo tenía muy claro que entre más rápido entrar al mercado, eso, tener el pie adentro
4 era lo que debía hacer, o sea, esa era mi meta. Y ya las circunstancias se prestaron a que pues fuera aquí en British Columbia y pues obviamente ahorita lo estoy usando como mi primary residence, o sea, yo vivo ahí. Creo que simplemente eso fue la parte más difícil, como el papeleo y todo lo que quieres saber en ese momento, pero es mucha información. ¿Consideras que sí fue una buena inversión? Sí, claro. En mi caso es por lo que te comenté, o sea, yo tenía una renta, de hecho creo que ahorita mi hipoteca sale un poco más económica que incluso lo que yo estaba pagando en renta, porque cuando yo renté entré en un momento donde el mercado estaba subido porque había muchísima demanda. Había muchas personas aquí en British Columbia, entonces obviamente eso hacía que la renta se disparara por la demanda. Entonces yo me tuve que mudar por circunstancias personales durante ese momento. Obviamente yo estaba pagando una renta bastante significativa para donde estaba viviendo, o sea, estaba viviendo en un cuarto y estaba pagando casi 2,700. Entonces en mi caso no tenía sentido, era mejor estarme pagando a mí misma a través de una hipoteca. Dando el ejemplo, me di cuenta que es algo que las personas ven imposible, entonces cuando lo ven reflejado en alguien que, bueno, antes de sus 30, porque también el promedio creo que de adquirir una propiedad en edad es como 36 años. Incluso mi agente inmobiliario, él también adquirió su primera propiedad como a sus 21, entonces ver ese tipo de cosas dices, bueno, es posible, ¿sabes? O sea, siento que siempre que vemos los resultados de alguien más, ayuda a que otras personas también lo hagan, ¿no? Es simplemente naturaleza humana. Creo que me gusta hacer eso, o sea, mostrarle a las personas de lo que parece imposible, mostrar lo posible. Obviamente, detrás de eso hay estrategia y disciplina y siempre es eso, como las decisiones que estoy tomando ahorita me están llevando a eso, o sea, me están agregando valor a mi yo futuro, porque pues también es responsabilidad cuidar de nosotros mismos. Cuando quieres conseguir una propiedad aquí en Canadá, evalúan lo que es tu credit score. Creo que tu credit score ahorita está en 800, cerca de 800. Sí. Se lo quiero mostrar a la comunidad porque sí, me siento muy orgullosa. No sabía que era un logro hasta que hablé con una asesora hipotecaria que también, pues la aprecio mucho, se llama Isabel Medina, o sea, la recomiendo también si quieren mirar información. Ella me ayudó y me acuerdo que me dijo, wow, estoy muy impresionada de tu credit score, y yo, ¿en serio? Pero de por sí, si lo tienes más arriba de 650, el resto es ganancia. Y pues como lo logré, pues empezar a crear tu historial crediticio desde que llegas a Canadá. O sea, yo abrí mi primera tarjeta de crédito casi que al mes que llegué acá. Claro. Y obviamente como estudiante en ese momento solo te daban como hasta $500. Y ya después de unos meses que si pagas antes de tu statement, las instituciones empiezan a ver bien como una persona confiable que les va a pagar. Entonces de ahí subí a 2,000 y pues bueno, así sucesivamente. Utilizar las tarjetas de crédito de manera inteligente es lo que te puede ayudar, y obviamente pagar tus servicios a tiempo como el celular y adquirir algunas deudas razonables, ¿no? O sea, digamos, incluso adquirir un carro, aunque no lo recomiendo cuando llegues acá, porque adquirir un carro te va a quitar mucho poder para poder comprar una propiedad. Entonces siempre, si adquieren un carro, adquirirlo de una manera inteligentemente financiera, donde la deuda no sea tan grande, pero sí es bueno tener un poco de deuda para ir creando ese historial crediticio. O sea, claro, es como saber balancear esas estrategias donde no te vayas a ahorcar con una deuda que eventualmente va a afectar tu historial crediticio, pero donde sabes que lo puedes pagar con un presupuesto razonable, y pues de ahí tú dices, listo, ya le estás mostrando a las instituciones financieras, miren, yo soy un buen pagador, y así es como básicamente subes tu credit score. ¿Tú sacaste el préstamo bancario para tu propiedad con un banco o con un prestamista independiente? Con un banco. Tengo entendido que hay como diferentes tipos de prestamistas. Cuando tienes un muy buen credit score, básicamente los prestamistas te van a hacer ofertas a ti. Sí. Entonces te van a mostrar los mejores rates. Tienes la disponibilidad de que ellos te muestren lo mejor que hay en el mercado en ese momento. El asesor hipotecario también tiene diferentes accesos a diferentes instituciones y ya ellos te dicen cuál es el mejor en ese momento, ¿verdad? Cuando tú aplicas para cualquier tipo de préstamo con el banco, ¿consideran como assets lo que tú tienes invertido en Wealthsimple? Por ejemplo, si es que quieres pedir un préstamo a un banco para comprar una propiedad aquí en Vancouver y tú demuestras que tienes invertido, let's say, 17,000. Sí, para una propiedad, sí. Para un carro, no te van a pedir ese tipo de números. Para una propiedad, sí, porque el banco quiere garantizar que sea verdad, que tengas tu down payment ya ahorrado, que lo tengas listo. Y como saben los bancos, eso es a través de statements. Y obviamente, digamos, Wealthsimple te va a arrojar statements. Todas las instituciones financieras, las aseguradoras te van a arrojar statements, siempre y cuando puedas corroborar de dónde vengan esos fondos. Simplemente
puedes mostrarlo. Entonces sí. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? Un consejo financiero. Que sean disciplinados, ponerse la meta de ahorrar lo que ustedes puedan destinar. Así sea $1, literalmente, $10, la cantidad que ustedes puedan. Como les decía, yo empecé con $100. En ese momento $100 parecía mucho y eso me cambió la vida. Me cambió la vida a largo plazo porque empecé a entender cómo funcionaba el dinero. Entonces yo creo que lo primero es tomar esa acción. Te va a ayudar mucho a seguir sanando tu relación con el dinero. Obviamente no estoy diciendo que la mía sea perfecta, pero sí he visto cómo tener esa disciplina y esa constancia. Creo que en todos los aspectos de la vida, y el área financiera no es una excepción. Perfecto, Paula Bella. ¿Cuáles son tus redes sociales otra vez para que la gente vaya y te siga? Bueno, sí, mis redes sociales es Pau Mendoza M_seguros. Ahí también pueden ver un link para Mendoza Strategic Wealth, que es solamente sobre información financiera. Y en mi cuenta pues está personal, también agrego valor en lo que hago, muestro un poquito de mi vida personal, que creo que para eso usamos las redes sociales, para siempre agregar valor a las personas. WhatsApp en cualquier momento. Muchas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Y chicos, ya saben, cualquier cosa vayan y comuníquense con Pau. Sí, aquí los espero con mucho amor y cariño, y pues obviamente con toda la información que pueda agregarles valor, y pues sobre todo los invito a tomar acción. Entonces agenden su cita cuando deseen, y aquí estoy para servirles.